Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Blue Book Files. Como siempre, a través de LDP Magazine Chile y a través de mi canal Katy Ross. Hoy día traemos un programa bien interesante que está basado en uno de los libros que son, digamos, es considerado un libro apócrifo dentro de lo que es la religión, y es nada más y nada menos que del famoso libro de Enoch. Y el programa de hoy se llamará Las revelaciones del libro de Enoch, porque en realidad habla de cosas bien interesantes, sobre todo cosas relacionadas con los Anunnaki, digamos, es aclaratorio con relación a muchos temas de la Biblia, y vale la pena que nosotros le demos un espacio en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Y siempre es un placer estar acá. Exactamente, chiquillos. Como dije, hoy día hablaremos de lo que es el famoso libro de Enoch, que bueno, es considerado un libro apócrifo. Tú me habías mandado los textos, pero... Bueno, para empezar, lo que podemos contarles es que, claro, cuando hablamos del libro apócrifo, yo creo que todos lo saben, pero ¿qué es lo que significa que no se considera parte de la historia oficial o del canon bíblico? Claro, no es considerado parte exactamente del canon bíblico. Se cree que es una obra que fue... El libro de Enoch se cree que es una compilación de diferentes escritos hechos en Palestina y por judíos, en lenguas jadísicas o farsea, si no me equivoco. Y es mucho más posterior a lo que fue escrita la Biblia. De hecho, los expertos datan que la parte más antigua corresponde al año 160 a.C. Otras partes entre el año 166 y 167 a.C. Y así sucesivamente. Entonces, por eso también es considerado un libro que no es parte de la Biblia y considerado un libro apócrifo, precisamente por la data que tiene y además por quién fue escrito. O sea, la ciencia dice eso. Y el libro está compuesto en realidad está compuesto de 5 libros que se llama el libro de los vigilantes, el libro de las palabras de Enoch, también llamado Similitudes de Enoch, el libro astronómico, también conocido como las luminarias celestiales o el libro de las luminarias, el libro de las visiones y de los sueños, también conocido como el libro de los sueños, y la epístola de Enoch. Como dije, la mayoría, los expertos datan este libro que fue escrito por obras independientes, como dije anteriormente, por diferentes fechas, y no es como el libro de la Biblia. Bueno, la Biblia se cree y más o menos se entiende que está inspirada en este asunto de la Torá judía, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Está la Biblia, por lo menos, y sobre todo el Antiguo Testamento, está basado en los textos religiosos de Israel. Y si nos vamos más atrás, ya sabemos que tanto los textos religiosos de Israel como de muchas otras culturas tienen una raíz en los textos sumerios, babilónicos, se me olvida el otro nombre, esenios, me parece. Y todos vienen con una raíz común. De hecho, el mito, uno de los que vamos a hablar sobre el mito, la historia del diluvio, es una historia que podemos encontrar en los textos sumerios también. Exactamente. El libro, bueno, de lo que se sabe del libro de Enoch, las partes son del libro del juicio, que son del capítulo 1 al 5, que trata palabras de bendición a los justos. A mí me llama mucho la atención este libro porque habla de que bienaventurado el que se porta bien, bienaventurado aquel que sigue las enseñanzas. Es como, a veces, cuando yo leo la Biblia y leo este tipo de libros, pareciera que fuese escrito por la misma persona o por el mismo autor, pero escrito por diferentes personas. No sé si me explico lo que trato de decir. Y al mismo tiempo, es como que alguien tratase de meter un dogma en la civilización humana con algún tipo de propósito. Así me suena a mí la Biblia y todo este tipo de cosas. Después viene el libro de los vigilantes, que es uno de los libros más interesantes de
del libro de Enoch, que ahí me voy a detener un rato más sobre este libro porque es bien interesante. Después está el libro de las parábolas, es de carácter mesiánico, profetiza la venida del Hijo del Hombre o de Cristo más tarde, las caídas de los reyes poderosos, el día del elegido. Lo que sí se dice mucho que el libro de Enoch contradice mucho la Biblia, pero se sabe que la Biblia se contradice mucho a sí misma en muchos aspectos. Así que, bueno, a mí me llama la atención en algunas religiones, no sé si de África, el libro de Enoch es considerado como un libro texto sagrado y es parte de la Biblia. ¿En qué parte creo que tú lo investigaste? Creo que lo que pasa es que se dice que el libro de Enoch, el texto escrito físico más antiguo, es del siglo IV después de Cristo y está escrito en el idioma etíope, no sé cuál es exactamente el nombre de ese idioma. ¿Ya? Y por eso, y esas son unas razones también por las cuales no lo quieren incluir en los textos canónicos bíblicos, porque dicen que es muy posterior, porque no están seguros, dice que sea una traducción de un texto más antiguo, o es un texto que se creó en ese momento, porque ahora vamos a comentarlo y hay muchas cosas que nos vamos a saltar, pero en los textos en los libros de Enoch, supone que, o te cuentan que Enoch tiene visiones sobre el futuro, y en esos futuros se ven cosas que nosotros después vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tal como mencionaste ahora, el Hijo del Hombre. Se habla mucho del Hijo del Hombre, del elegido que va a iluminar y que va a guiar el camino de las almas perdidas y va a inspirar a los desamparados. Estoy parafraseando. Y hay otro que es el de los sueños de Enoch, que cuenta muchos elementos del Nuevo Testamento, en unas alegorías que son sumamente fáciles de interpretar. Entonces, quizás por esa razón es que han decidido sacarlo de los textos oficiales de la Biblia, porque da la sensación de que o son excelentes profetas o lo escribieron después. Es como es una apreciación muy personal. Es decir. Bueno, de todas maneras, como iba mencionando un poco las características, por ejemplo, el libro del cambio de las luminarias expone en detalle lo que es el antiguo calendario solar hebreo y, sí. es concordante con el libro de los jubileos que fue escrito entre el año 2000, entre el año 250 y 190 a.C. Después está el libro de los sueños, que habla de visiones apocalípticas que recibió Enoch en los sueños. O sea, bueno, hay algo que hay que entender. La mayoría de las cosas que tenían los profetas en aquel entonces eran a través de sueños. No eran porque en muy raros casos, como por ejemplo en el caso de Abraham u otras figuras bíblicas, se habla de que se le aparecieron seres que eran seres luminosos con características griegas, de rubios, de cabellos largos, con vestiduras blancas, que brillaban por sí mismos. Y a mí, yo todo esto lo asocio mucho, si nos remontamos a lo que es la Sumeria, todos estos seres que describe la Biblia con estas características bien particulares, en los textos sumerios, en los textos Anunnaki, se habla mucho de estos seres, y para mí estos seres, estos ángeles que describe la Biblia no son más que los mismísimos Anunnaki, que se hacen pasar por los dioses, se hacen pasar por dioses con D minúscula, y son quienes han estado detrás de los hilos de todo el desarrollo de la humanidad. En mi opinión, bien humilde, que esto tiene muchas conexiones, por eso quise hablar un poco de este libro. Después está la carta de Enoch y Apocalipsis de las semanas, que divide la historia de la semana, interpretando el pasado y proyectándose al futuro. Este libro se cree que fue escrito después del año 135 a.C. Y después hay fragmentos que son parte del libro de Noé, que se ha perdido. La mayoría de lo que dicen estos fragmentos se perdieron en los manuscritos del Mar Muerto y produce los crímenes de la humanidad
y el advenimiento de los tiempos mesiánicos y el triunfo de los justos. Son libros como con una tendencia bastante apocalíptica. Y yo me voy a devolver, que es el tema central del tema de este programa, que es precisamente el segundo libro de Enoch, que es el libro de los vigilantes o la caída de los ángeles. Y este libro es bien interesante porque te reinterpreta lo que es el Génesis, o digamos que adentra un poco más lo que es el Génesis. A mí me suena así como una precuela del libro. Uno lee la Biblia y leer el libro no es como leer la precuela. Exacto. Porque te habla del papel que tuvieron estos ángeles, como dice la Biblia, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron los famosos gigantes Nephilim, que desataron violencia sobre la tierra y bueno, básicamente fue la razón por la cual Jehová, Yahvé, Dios dijo, no, ¿sabes qué? Es hora de reiniciar el sistema. Voy a formatear el computador porque ya está lleno de virus, como eso. Y así es como aparece el diluvio universal. Ahora, el libro de Enoch es bien particular porque dentro de lo que cuenta la historia del libro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar el audiolibro y además de leer el libro de Enoch, y leí el segundo libro de Enoch, que también es bastante interesante. Y este libro cuenta de que habían ángeles. Yo voy a ver si puedo detallar un poco este asunto. Sí. Bueno, estos vigilantes eran 200 ángeles que bajaron a la tierra. Entre ellos estaba Asahel, que era, digamos, como el líder de todo este grupo de ángeles. Y antes de bajar, ellos dijeron, bueno, según el mismo texto dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que eligieron. Esto es lo que dice el Génesis. Pero en el libro de Enoch dice algo muy similar, con la diferencia de que estos ángeles se llamaban los vigilantes. Y su tarea era precisamente vigilar y cuidar del ser humano. E intervenir ante Dios en caso de alguna emergencia. O sea, si el ser humano necesitaba algo, estos vigilantes eran los quienes le decían a Dios, oiga, ¿sabe qué? A los seres humanos les pasa tal cosa, necesitan ayuda, o ellos podían intervenir directamente. Según el libro de Enoch dice que por cada ser humano hay un ángel, cada ser humano tiene un ángel asignado, que es como tu ángel guardián y quien te cuida, y se supone que estos vendrían a ser como los vigilantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos vigilantes que eran 200? Dentro de lo que relata el libro de Enoch, dicen que ellos empezaron a sentir cositas por las mujeres de la tierra. Y fueron donde Asahel y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú que soy el jefe, estoy viendo que estamos haciendo esto y no sé, bueno, ¿qué va a pasar? Y Asahel dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un consejo, vamos a bajar al monte Hermón, así se llama, donde ellos bajan. Sí. Y ahí se reúnen y hacen una promesa de que si van a hacer esto, lo van a hacer a espaldas de Dios, para Callao. Y así fue como toman mujeres. Hay varias interpretaciones de este asunto. Yo a veces siento que es como que han distorsionado un poco la historia, porque tiene a veces influencias de otras corrientes de pensamiento. Y nosotros en este programa estamos tratando de darle un enfoque bien neutral a esta historia. Y lo que dice el libro de Enoch literalmente dice que estos ángeles bajaron a la tierra, tuvieron sexo con las mujeres quedaron embarazadas, pero no solamente se quedaron en eso, sino que también tomaron cierta responsabilidad en lo que hicieron. Entonces, con esto, ellos decidieron enseñar al ser humano ciertas cosas de que, o sea, según el libro de Enoch, estos vigilantes, estos ángeles son los responsables de que nosotros hoy en día sepamos todo lo que sabemos. Nos entregaron los conocimientos básicos para enseñar agricultura, enseñaron metalurgia, dice que le enseñaron a bruñir el oro, a preparar los metales preciosos, así dice el libro de Enoch.
Claro. Yo entiendo que eso es metalurgia. Le enseñaron a las mujeres los secretos de las raíces, la magia, el tema de los maquillajes, los colores y los aceites, algo así más o menos dice el libro de Enoch. Y en realidad eso para mí me suena como química y botánica, o sea, todo lo que es agricultura, botánica. También dice que le enseñaron escritura y lectura, le enseñaron astronomía, los secretos de la magia y otras cosas. Algunos dicen que le enseñaron este asunto de la... ¿cómo se llama esto de convertir cualquier metal en oro? Eso es una, sí, que le enseñaron alquimia, que es una forma de... La alquimia no solo decir el plomo en oro es una manera de decirlo, pero es como la manera sencilla. O sea, supone que la alquimia es una... Yo lo quiero definir, corríjanme si me equivoco, pero la alquimia es como una manera elevada entre magia, filosofía, vale decir conocimiento. Pero en realidad el libro de Enoch en ningún lugar, en ninguna parte, menciona que les enseña alquimia. Entonces, hay que tener cuidado con esos chiquillos porque... En ningún momento del libro de Enoch habla ni de alquimia ni de brujería, sino que habla precisamente de eso, de conocimientos básicos, o sea, conocimientos para poder sobrevivir. Yo lo decía como una interpretación muy personal, pero me recuerda mucho al mito de Prometeo. El mito de Prometeo cuenta, y esto lo voy a contar muy rápido, el mito de Prometeo cuenta que la humanidad, antes de Prometeo, era una humanidad que vivía de manera inocente, pura, sin maldad, y que se dedicaban a alabar a los dioses y a vivir felices. Muy especie de jardín del Edén, muy como en el jardín del Edén, pero era una sociedad. Y cuando Prometeo dijo, voy a entregarles el fuego, y con eso se las arreglan, en el fondo lo que está diciendo una alegoría es decir que les entregó tecnología. Gracias al fuego van a aprender un montón de cosas. Y luego viene el mito de la caja de Pandora, que cuando la caja de Pandora se abre, que en el fondo era una trampa de los dioses, de hecho hay un momento en que Prometeo engaña a Zeus con un sacrificio muy parecido al de Caín y Abel. Y sin embargo, cuando se abre la caja de Pandora, se libera el mal en el mundo y el mundo se convierte en lo que conocemos ahora. Y Prometeo es castigado y encadenado a una piedra. En el libro de Enoch, podemos decir que la historia se cuenta de una manera más compleja, donde los ángeles o los vigilantes bajan a la tierra, se reproducen con las mujeres, forman familias con las mujeres de la tierra, les enseñan lo que ellos saben a hombres y mujeres, tecnología, vale decir agricultura, escritura, metalurgia, botánica, tal como dijimos, sin esos nombres obviamente. Y la humanidad empieza a prosperar y empieza a desarrollar su intelecto, porque además le enseñan la escritura. Y probablemente el castigo haya sido porque se lo enseñaron a la humanidad demasiado pronto, eso es una interpretación mía también. Y el asunto es que hombres, seres humanos y vigilantes no tuvieron hijos humanos ni tuvieron hijos ángeles, sino que tuvieron híbridos que eran como los gigantes, lo que llaman los Nephilim, que eran gigantes hambrientos, sedientos, que eran muy demandantes de recursos. Aquí yo tengo... Empezaron a generar un caos en la humanidad. Aquí yo tengo el texto que ya me encontré el libro de nos dice Chemijasa, así se llama el jefe de estos 200 ángeles. Él le dice, temo que no queráis cumplir con esta acción y yo sea el único responsable de este pecado. Entonces los ángeles le dicen, hagamos todo un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema de no proceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Y así fue como todos juraron, bajaron en el monte Hermón. Y los principales que bajaron acá son varios: Chemijasa, Artajob, Ramael, Cobajel, Ramael, Daniel, Sequeel, Bacael, y así son varios nombres, son 8 los jefes de esta son los 8 reyes, algunos son 7, pero no, son 8. Hay una cosa que a mí me hace ruido acá, porque dice que los gigantes que aparecieron acá eran de 3.000 codos de altura. Y yo haciendo la conversión, si ustedes buscan en Google o con IA, con Copilot, que le haga la traducción de 3.000 codos como a 1 kilómetro. Esto es 1,5 kilómetros. Sí. Entonces yo creo que hay algo ahí que no me cuadra en este texto, porque 3.000 codos es demasiado. Imagínense, porque
según lo que cuentan los textos de la Biblia y todo, nos dice el tamaño de los gigantes. Uno asume que pueden ser seres a lo mejor de 10 metros, cuando mucho, no más de eso. 10 metros yo creo que ya es demasiado. Pero 1 kilómetro, imagínense, 1 kilómetro es harto, chiquillo. O sea, bueno, dicen que estos ángeles demoraron el trabajo de los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no tenían cómo abastecerlo. O sea, los gigantes comían. Y no Claro. habían cómo detenerlo. Y aquí dice que Asahel le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso, para hacer adornos, ese tipo de cosas. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Shemihasa dice que enseñó encantamientos, a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia, habilidades afines. Sí. Bajael dice que enseñó los signos de los rayos, Cobael los presagios de las estrellas, Sequel los de los relámpagos, él enseñó los significados de distintos tipos de cosas, Artakov enseñó las señales de la Tierra, Chamesi dice que enseñó los presagios del Sol, o sea, básicamente astronomía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Justamente Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel eran los que estaban observando todo lo que estaba ocurriendo, y fueron con el cuento, Dios. Ustedes saben, pues, Gabriel era el encargado de dar las noticias. Entonces, claro, cuando hablaron con Dios, le dicen: tú eres el gran maestro y salvador del mundo, ¿por qué no haces algo? O sea, mira lo que está pasando en la tierra. Entonces, aquí es donde él dice que voy a enviar a un emisario para salvar a Noé. Y es como que dentro de lo que narra este texto, aquí dice así: entonces el Altísimo y Santo habló a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélate la consumación que viene, pues la tierra va a perecer en un diluvio que está por venir por sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre en ella perecerá. Exacto. Lo dice el capítulo 10 de este libro. Bueno, después dice que Dios le dice a Rafael que encadene a Asahel de los pies y manos y que lo arroje en las tinieblas, en el desierto que está en Dudael, y arrójalo en él. Es bien particular todo lo que narran acá. Y a veces el texto suena como que se contradice a sí mismo en algunos aspectos. No sé si tú lo sentiste así. No, lo que pasa es que, como digo, o sea, voy a limpiar la tierra, voy a deshacerme de todo lo que yo no quise que estuviera, voy a salvar a un grupo de gente mínima para poder reconstruir, y a estos desobedientes los voy a castigar. Por eso te digo, me recuerda mucho el mito de Prometeo, porque Prometeo terminó siendo castigado. También me recuerda en la mitología nórdica Loki. Ustedes saben, Loki era un personaje rebelde con el resto de los dioses, no le tenía respeto a los otros dioses. Y él tenía hijos con diosas y tenía hijos con seres humanos. Y si ustedes recuerdan, en el mito de Loki también fue atado a una piedra, solo que no fue con cadenas, sino que fue con las entrañas de uno de sus hijos humanos. Y en alguna parte del libro de Enoch también dice: deja que los vigilantes vean cómo mueren los hijos que engendraron con los humanos, con las mujeres, y que sufren por las consecuencias de lo que hicieron. Hay otra cosa que me llama la atención dentro de toda esta narrativa, que habla de los vigilantes. Y yo, en los textos de Anunnaki, cuando uno busca quiénes son los famosos vigilantes, uno encuentra unas estatuillas bastante curiosas, que son estas. Estas estatuillas son sumerias, actualmente están en museos. Sí. Lo que me llama la atención de estas estatuillas es que están representadas como seres, para mí son seres cabezones con ojos grandes, y se llaman, dentro de la cultura sumeria, que son los vigilantes, estos se llaman Igigis. Y a mí me llama la atención porque estos Igigis
Si yo los miro con paciencia, corríjanme ustedes, chiquillos, ahí después en los comentarios pueden decir si estoy o no equivocada. Es que si ustedes se fijan, estas estatuillas tienen similitudes con los grises. Son Entonces, bajitos, cabezones y de ojos grandes. si nosotros nos ponemos a conectar algunas cosas, se supone que los nórdicos y todos estos seres con poderes supuestamente divinos, que no es más que tecnología, son los Anunnaki, y los grises, entonces su verdadero nombre serían Igigis. Corríjanme ustedes, chiquillos, si estoy equivocada, ahí dejen su comentario en la caja de comentarios y me dicen, porque desde mi perspectiva, en mi libro, como dice Michael Keaton, en mi libro, a mí me suena que los Igigis no son nada más y nada menos que los grises. Y que por eso, y tal como dice el libro de Enoch y la Biblia, siguen acostándose con los hijos de los hombres, porque ellos siguen abduciendo seres humanos, haciendo sus experimentos genéticos y teniendo híbridos. Con la diferencia que estos híbridos que ellos tienen no son gigantes, pero son híbridos al final de cuentas, que tienen estas características que para mí son increíblemente curiosas, entonces me llama mucho la atención. O sea, yo la interpretación que hago de todo este fenómeno es precisamente eso. O sea, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un trabajo a espaldas del jefe, en este caso del creador. Vamos a hacer un híbrido directo con los seres humanos, en este caso con las mujeres, nos vamos a transformar en seres humanos, los vamos a seducir, no nos vamos a enamorar de ellas, vamos a tener familia, como ustedes quieran. Y el resultado fue un desequilibrio en el experimento, digamos, que fue la creación de la Tierra. Fue un desequilibrio tan grande que en algún momento se dice, ¿sabes qué? Hay que empezar todo de nuevo. Bueno, luego la gente que nos desobedeció, a la cárcel. Luego de esto, entre todo este asunto, también Noé en sueños dice que fue elevado a lo alto de los cielos. Y dice, Enoch dice, y lo voy a leer textual, lo que dice: esto me fue revelado en una visión de aquí, que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos y los truenos me premiaban y me despedían en la visión de los vientos que me hacían volar. Me levantaban en lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Y entre los cielos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente con lenguas de fuego que comenzaron a asustarme. ¿A qué le suena eso? ¿Escudos? ¿Láseres? A mí las lenguas de fuego me recuerdan a focos. ¿Sí? Lo que te Yo creo que las lenguas de fuego son puentes de energía, que dice: entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande, construida con piedras de granizo cuyos muros eran como de planchas de piedra. Todas ellas eran de nieve y un sueño estaba hecho de nieve. Es como, ustedes no sé si recuerdan muchos de los abducidos relatan de que las paredes son así como si fueran blancas, donde no se ve de dónde sale la luz. Y para una persona como Noé, que eran personas muy simples, muy sencillas, que no conocían la tecnología como la conocemos nosotros, para ellos esto es ver nieve. O sea, tú tienes que interpretar de acuerdo a lo que conoces. O sea, Enoch no tenía ocasión de ver muros ni muros de cemento, ni de granito, ni de plástico, así que para él algo blanco y brillante, nieve. Bueno, él dice que viaja por distintas partes del mundo, así lo relata en este libro, y llega a lugares donde hay 7 montañas, a mí me suenan a pirámides, con ríos de fuego, con ríos de lava. Dice por ahí, dice en algún lugar que llega también donde habían unos seres que parecían seres de fuego, que se podían materializar como personas. Este libro para mí es bastante interesante. Lo pueden encontrar como audiolibro en YouTube, si es que lo quieren leer. No vamos a adentrar mucho ya por temas de tiempo. Y justamente acá en el libro ve y le dice: dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, y que dice: a vosotros corresponde interceder por los seres humanos y no los humanos por vosotros. Vigilantes, de nuevo, la misma palabra
que aparece en los textos Anunnaki y que se refiere a los Igigi, y tiene conexión. Entonces yo no es que esté tratando de ver cosas donde no las hay, sino que simplemente a mí me suena a eso. Dentro del libro de Enoch dice que habla con visita varios lugares donde los espíritus de los seres humanos quedan ahí atrapados, donde hay espíritus, donde hay estrellas encadenadas, dice. Bueno, es bastante críptico todo lo que habla. Obviamente queda abierto a interpretación. Yo trato de no interpretarlo mucho, sino que trato de buscarle un poco como el significado. De hecho, por ejemplo, acá está. En el capítulo 17 dice, después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como humanos. ¿A qué tipo de seres les sueña esto a ustedes? ¿A ti qué te suena a ti? Yo cuando te describen eso, yo me imagino un ser de energía que en algún momento tiene que tomar una forma para poder identificarse. Yo he visto testimonios de gente que dice que ha visto fantasmas, que los ve de forma irregular, los ve de forma brillante. Y aquí da la sensación de que sí, esta es mi forma normal y ¿sabes qué? Voy a tomar forma humana para poder hablar contigo, algo así. Acá hay algo bien interesante, porque al parecer parece que Enoch fue llevado en alguna especie de nave, porque dice, vi cómo los vientos extienden el velo del cielo en lo alto y cómo tienen su puesto entre el cielo y la tierra y las columnas del cielo. Dice, y vi a los vientos que hacen girar y que conducen por las órbitas del sol y de los astros en sus estancias. Es como que estaba mirando a través de una ventana el espacio, literalmente. Y dice, y vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra, vi los caminos de los ángeles, vi en los confines de la tierra el firmamento en lo alto. Eso a mí me suena, es como que estuviera en la Estación Espacial Internacional viendo el horizonte de la Tierra, ¿o no? ¿O estoy equivocada? ¿Qué te parece a ti? ¿Sabes lo que pasa? Es como si estuviera viendo un panel de controles. Dice, vi los vientos que sostienen las nubes en la Tierra. Tal vez está viendo un panel de controles así como nosotros vemos. Sí, pero está viendo la Tierra, está viendo el espacio. Sí, por eso estoy. Es como que estuviera en la Estación Espacial Internacional y estuviera mirando el horizonte, la Tierra, hacia afuera. Eso es lo que describe aquí en este libro. Claro. Después dice, luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Columnas de fuego. Me cuesta interpretar esto, me cuesta imaginarlo. Después dice, vi 7 estrellas, parecía grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo, este sitio es el final del cielo y la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. ¿Dónde estuvo Enoch? ¿En otro planeta? ¿En otra dimensión? O sea, está claro que aparentemente se lo llevaron a una especie de nave nodriza, donde le mostraban un montón de cosas. Hay cosas que me cuesta interpretar, porque trato de darle como una óptica un poco más científica, menos teocrática o teológica, porque como ustedes saben, yo no es que no sea creyente de la Biblia, pero creo que la Biblia y todos estos escritos fueron inspirados por estos Anunnakis que han estado detrás de detrás del desarrollo de la humanidad desde el principio, y ellos son los responsables de nuestra existencia. Así lo voy a mencionar. Lo que pasa es que pues, a mí lo que me pasa es que al final vamos a terminar haciendo lo mismo que hace el autor de este texto, que es interpretar lo que él describe en referencia a lo que nosotros sabemos. Él dice son estrellas encadenadas. Yo puedo pensar qué es eso. ¿Qué puedo interpretar de eso? Está viendo un panel de energía está viendo orbes de energía guardados en cápsulas. Es lo que yo interpreto basado en lo que yo he leído, en lo que yo creo. Y en el fondo, el autor de este libro, puede ser el mismo Enoch, está tratando de describir de acuerdo a lo que él sabe. Y uno termina haciendo lo mismo. Después llega, dice, la séptima montaña estaba en medio de todas, superando a la altura de manera un trono que rodeaba por árboles aromáticos, entre los cuales había un árbol cuyo perfume no había olido nunca, y no había perfume similar entre mí
entre los demás árboles. Exhala una fragancia superior a cualquiera de sus hojas, flores y madera que no se secan nunca. Su fruto es hermoso y se parece a los dátiles de las palmas, como los cocos. Entonces dije, qué árbol tan hermoso, es bello a la vista, su follaje es gracioso y su fruto tiene un aspecto muy agradable. Entonces Miguel, el vigilante y santo que estaba conmigo y que estaba encargado de los árboles, me contestó, Enoc, ¿para qué preguntas por el perfume de ese árbol y para qué quieres saber la verdad? Entonces le respondí, sí, aprender de todo, especialmente acerca de este árbol. Y él me contestó, esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios y su trono donde se sentará el gran santo, el Señor de la gloria y el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra con su bondad. Al parecer, este árbol del cual estaban hablando no es nada más y nada menos que el mismísimo árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, de donde Adán y Eva comieron. Entonces es bien interesante lo que, bueno, yo les digo, chiquillos, descarguen el libro, está. Si alguien está interesado en este libro, yo lo tengo en PDF. Me pueden escribir a mi correo, están en los contactos de YouTube, ahí están mis datos de contacto. Y yo se los puedo enviar gustosamente, chiquillos. Este libro habla muchas cosas muy interesantes, cosas muy crípticas, cosas que a mí me suenan como si fue llevado a otro mundo, a otro planeta. Para mí estos ángeles, estos seres que se comunican con la humanidad en los textos que relata la Biblia no son más que los mismísimos Anunnaki. Y los Anunnaki hoy por hoy son los mismísimos seres blancos, rubios, nórdicos, los hermanos celestiales, que ahora tratan de meter una especie de religión de la corriente de la New Age, que para mí yo encuentro que es pura ignorancia. El otro día estaba viendo ahí un canal en YouTube que se llama Gaia, que habla que habla de estos seres que se convierten en naves y que vuelan. Y yo digo, ¿de dónde sacan toda esta información? Muchos dicen que son contactados, que lo reciben a través de contactaje, y me suena exactamente a lo mismo que estamos viendo acá. Que ocurre acá. Que en sueños se llevan a un pobre diablo que apenas sabe describir lo que está viendo, y luego llega con esta historia. Y claro, en aquel entonces eran considerados profetas, ahora son llamados contactados. Y a mí me suena exactamente lo mismo, chiquillos. O sea, de verdad me es interesante todo lo que habla este libro. Hace mucha referencia a los textos Anunnaki, el tema del diluvio universal, que ustedes saben que el libro, ¿cómo es el nombre de Noé en el libro, en los textos Anunnaki? El nombre Noé es un nombre bastante largo. Noé. ¿Siusura creo que no? No, es que depende claro, en sumerio sería Siusudra, y en otros textos, en Babilonia se llamaba Unaspitim, y Atrarasis le decían en los textos acadios. Digamos que el más antiguo es precisamente, parece que los más antiguos son precisamente los sumerios. Así que el texto más antiguo que habla sobre Noé lo llama Siusudra. ¿Sí? Y es básicamente lo mismo, solo que a Siusudra lo premiaron con la inmortalidad después del diluvio universal. O sea, si los textos sumerios son reales, Siusudra todavía anda por ahí. Ya, lo que leí es otro árbol, es otra zona. Aquí está lo que voy a hacer una corrección acá, porque este es el capítulo 32. En el capítulo 32, en el versículo 4 de este libro, dice el árbol, en el 3 dice, y fui llevado al árbol del paraíso en las de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles numerosos en exceso grandes, diferentes unos de otros. A mí me cuesta leer esto, hay algunos que dicen que hay que leerlo con el favor del Espíritu Santo para poder entenderlo, y en realidad encuentro que tanto la Biblia como estos textos están mal redactados. Están escritos en su tiempo por quienes no tenían un lenguaje tan desarrollado como el de hoy. Y lo siento, chiquillos, para quienes consideren la Biblia como un texto sagrado, yo respeto eso, pero para mí un libro está mal redactado. Sí, pero lo que te decía antes, o sea, piensa que, a ver, lo que nosotros conocemos como la Biblia, primero son los textos antiguos que están traducidos en algún monasterio,
por personas que sí sabían leer y escribir, pero saber leer y escribir ya era un triunfo, ¿sí? Era un conocimiento sumamente escaso. La mayoría de la gente humilde no lo necesitaba y no lo usaba. Por eso también se consideraban los libros como libros mágicos, o sea, tú te instalabas a mirar símbolos y empezabas a entender y hacer cosas que... Pero hay que entender también, saber escribir no significaba que sabías redactar, que tenías reglas de ortografía. Las reglas de ortografía no se habían inventado. Así que ustedes cuando leen la Biblia y leen que de repente se repiten las frases o hay 3 párrafos que hablan de lo mismo, eh, Redundancia. es redundante, perfecto, sí, eso yo lo discutíamos en el colegio, en las clases de religión, y nos decían eso, o sea, imagínate, hay gente que solo sabía leer y escribir, no sabía de otras cosas, de redacción, de hacer las metáforas correctas, de hacer todo lo que ustedes quieran. Eh, pero como la Biblia es considerado un texto sagrado, eso no se va a alterar, ni se va a arreglar la redacción, ni va a venir un editor y va a decir, no, sé que este versículo está mal, hay que juntarlo con este. No va a pasar eso. Sí, lo que pasa es que eso también va a cambiar un poco el sentido de lo que está escrito. Exacto. Voy a leer esta última parte, como para ir cerrando. Y dice, y vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico. El árbol de la sabiduría, los que comen de su fruto aprenderán gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las de un algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas. Muy bonito, no es una manzana. Y la fragancia de este árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Ramayel y el vigilante y el santo que estaban conmigo me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera madre. Y aprendieron de la sabiduría y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos y fueron expulsados del jardín de Edén. Básicamente le dijo, este fue. Interesante porque lo que me llama la atención es que acá en el libro de Enoch te dicen que es una uva y todos sabemos que en teología el fruto prohibido era una manzana y no una uva. Es que de hecho en la Biblia no te dice qué fruta es. Y la Biblia, exactamente, si uno revisa la Biblia en el Génesis, el fruto del árbol de lo bueno y de lo malo dice que es solo un fruto, no dice que es una manzana en ninguna parte. La gracia y los textos, el Torá y otros textos similares a la Biblia o basados, tampoco dicen que es una manzana. Sí, pues yo creo que la gracia del libro de Enoch es que es el libro que da una descripción del árbol. O sea, te dice la altura, cómo son sus hojas, a qué huele, y te describe las frutas, primera vez. Bonito, me gusta. Es un libro bien interesante para leer y para escucharlo. Más que bonito, yo diría que es un libro que entiendo que por qué se considera apócrifo, sino que es por la datación que tiene. Pero al mismo tiempo, lo que relata hace mucho sentido. Con las cosas que han ocurrido hoy día, tiene conexión con los relatos que tienen los sumerios. Si nos ponemos conspiranoicos, perfectamente podríamos decir que estos seres, estos dioses, no son más que los Anunnaki, y los Anunnaki no son más que los seres que hoy llamamos los nórdicos y estos hermanos del espacio que nos vienen a ayudar. Y al mismo tiempo estos vigilantes, en los textos sumerios se les llama Igigi y se parecen mucho a la imagen que estamos viendo en este minuto, a un gris. Lo voy a dejar ahí en este punto, chiquillos. Yo creo que en futuros programas vamos a ir adentrando un poco más en este tema, en el libro de Enoch, porque también está el segundo libro de Enoch, que relata más o menos la historia que ocurre con Enoch desde que muere hasta que es llevado a los cielos y empieza a cumplir ciertas funciones en el cielo. Que cuando yo leí ese libro, básicamente para mí, yo dije, agarraron a Enoch y lo convirtieron en un secretario para que escribiera de nuevo la Biblia, porque dentro de lo que relata, en el segundo libro de Enoch, escribió alrededor de 300 libros. Dice que estuvo 30 días sentado sin siquiera pararse a comer, porque no necesitan comer los ángeles de Dios o los seres divinos, y estuvo escribiendo los libros que le relataba. Y hay una parte donde el mismísimo Dios le relata directamente a Enoch cómo fue que creó la tierra y el cielo. Y dice, estaba ahí yo parado en la inmensidad,
y no había nada. Y levanté mi mano, hice tal cosa, y así va relatando como de la boca de Dios cómo creó el mundo, y es como una perspectiva totalmente distinta a lo que vemos en el Génesis, que en el Génesis se narra en tercera persona, cómo fue la creación. Y este libro ofrece una perspectiva totalmente diferente a lo que es la teología, la Biblia. Yo más que teología, a mí me parece verdad disfrazada de teología, como alguna vez lo mencionó Salvador Freixedo, y él decía que la Biblia explica el fenómeno ovni y el fenómeno ovni explica a la Biblia o la religión, y tiene mucha relación. O sea, concuerdo mucho con lo que alguna vez Salvador Freixedo decía, de que tanto las religiones como las religiones explican el fenómeno ovni y el fenómeno ovni explican las religiones. Entonces, es eso, chiquillo. Desde mi perspectiva, creo que la humanidad estaba bajo el alero o bajo la influencia de estos seres nórdicos, también llamados Anunnaki, y quienes hasta el día de hoy siguen haciendo experimentos con las mujeres y con los seres humanos, son los Igigi, o más bien llamados grises, en mi opinión, en mi humilde opinión. Tómenlo deportivamente, chiquillos. Si consideran que lo que estoy hablando a lo mejor está errado, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Sean respetuosos, eso sí, si quieren comentar algo que ustedes consideren que está errado dentro de lo que estoy hablando, tómenselo deportivamente. Investiguemos juntos este asunto. O sea, ahí dejen sus comentarios. ¿Algo más que tú quisieras agregar, Terra? Solamente nada, o sea, mientras más uno averigua se da cuenta lo poco que sabe, ¿no? Y el libro de Enoch yo he escuchado muchas veces sobre él, lo había escuchado un par de veces, ahora lo volví a escuchar para preparar un poco lo que íbamos a hablar hoy. Y es súper interesante ver las cosas desde otro punto de vista. Y por eso les recomiendo que lo escuchen, que lo lean. Tal como dijo Katy, hay un canal en YouTube que está un audiolibro leído por una persona, leído muy bien por una persona. Sí, una persona de edad, que es como que lo estuviera narrando el mismísimo Enoch. Sí. Sí, a ver, voy a ver si lo encuentro. Nombre del canal, chiquillo, porque yo ayer estuve leyéndolo, estuve escuchándolo, escuché también otros libros, se llama Ama Audiolibros, así se llama. Sí. Y está completo el libro de Enoch. Yo lo mandé por chat privado en la dirección. No sé, aquí tengo yo el canal, chiquillo. Yo les voy a mostrar el canal. Este es el canal. Chiquillos, ahí está. Ama Audiolibros. Está el libro de Saint Germain, para quienes quieran leerlo. Está el libro de Enoch. Está, bueno, hay otros libros más, Hermes Trismegisto, que son libros de la corriente de la New Age. Bueno, hay libros bien interesantes acá, audiolibros, y están narrados por voces humanas, no por voces robóticas. Así que, chiquillos, el canal se llama Ama Audiolibros, así se llama. Y aquí está el libro de Enoch. Ustedes acá en el buscador pueden poner Enoch. Y ahí está, el libro de Enoch completo. Y el segundo también. El segundo libro también de Enoch, que yo ayer lo escuché completo. Y como les digo, es bien interesante porque cuenta la historia de Enoch cuando es llevado al cielo y las funciones que tiene que hacer y los cambios que tiene, porque es bien curioso lo que cuenta, porque dice que le sacaron sus vestiduras terrenales y le pusieron vestiduras de ese lugar, es decir, como que de alguna manera le sacaron el cuerpo físico humano y le dieron un cuerpo... Le dieron un cuerpo similar a los seres que él veía. Exacto, es bien interesante. Chiquillos, lo dejamos hasta acá. Deje su comentario en la cajita de comentarios, compartan, suscríbanse a mi canal porque estamos subiendo este tipo de contenidos todos los días. Jueves estamos subiendo los programas de Blue Book, jueves durante el día. Ya está disponible el día viernes para verlo durante todo el día. Y los sábados estamos haciendo los directos, que es Free Work, que son directos de actualidad y un poco de tecnología y cosas interesantes, temáticas geek. Así que, chiquillos, se me cuidan y nos encontramos en el próximo programa, como siempre aquí en Blue Book Files.